Bueno, buenas tardes muchachos. Entonces en el día de hoy ya está clase como tal, la clase número 5. Entonces vamos a continuar como tal con las propiedades de los números racionales, propiedades de raíces y potencias como tal en racionales. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Entonces muchachos, esto lo vimos la clase pasada como tal, el resumen de los números racionales, cómo están compuestos por fracciones, decimales como tal, como la representación gráfica, las fracciones equivalentes, los números decimales por otro lado, la expresión decimal exacta, la expresión decimal periódica, que se puede ver una expresión pura, una mixta, las representaciones gráficas, barras, círculos, simplificación, amplificación, en fin. Si ese es un resumen general, ya lo vimos en la clase pasada a nivel general. Entonces vamos a mirar estas propiedades que también ya se vieron, las vamos a ver muy rápido porque nos vamos a centrar como tal en lo que son raíces y potencias, pero ya viéndolo como tal, ya en números racionales como tal, vamos a hacer los ejemplos, ¿listo? Y de ese trabajo es que se va, de lo que se vaya a ver hoy, es que se va a hacer el trabajo. Como les había dejado la última clase, básicamente unas páginas que ustedes debieron revisar para que estudiaran un poquito las raíces y las potencias, hicieran algunos ejercicios, pero para que los practicaran. Pero ya en esta clase como tal sí vamos a empezar con ellas. Listo, entonces esto de aquí vamos a verlo muy rápidamente porque ya lo vimos. Y pasamos a lo siguiente que serían raíces y potencias. Listo, entonces vamos a ver acá rápidamente. Recordemos la propiedad clausurativa, que es la propiedad de pertenencia. Listo, pertenencia en el mismo conjunto. Es decir, si tenemos acá, en este caso tenemos estos dos números, si nosotros hacemos la suma de A con B, en este caso sería un medio y 6 medios, el resultado va a ser otro número racional. Lo mismo en la multiplicación. ¿Listo? Básicamente es eso. Si lo necesitan ver otra vez o algo así, o detenerse algún momento, en el anterior video o en la anterior clase, ahí está mejor explicado esta propiedad. ¿Listo? La siguiente, la asociativa, recordando que asociamos desde 3 o más números racionales, ya sean sumados o multiplicados entre sí, no importa cómo los agrupemos, siempre va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Entonces acá, al agrupar estos dos primero y después le sumo este, es lo mismo que agrupar primero estos dos, este 3 quintos con este 1 quinto y después le sumo 7 quintos. Nos va a dar el mismo resultado. Igual aquí, cuando lo multiplicamos, si agrupo primero estos dos y después le multiplico este también, es lo mismo que agrupar estos dos primero y después multiplicar este, porque van a dar los mismos resultados. Ahora el elemento neutro o módulo, recordemos lo que en la multiplicación es el 1 porque resulta el mismo número como tal. Al multiplicar 6 séptimos por 1, en este caso va a dar el mismo 6 séptimos, y en la suma sería el número 0 porque al sumarle a 6 séptimos 0 vamos a quedar con el mismo 6 séptimos. Listo, el inverso aditivo, recordemos que en la suma como tal el inverso es el número opuesto. ¿Sí? En este caso si tenemos un medio va a ser el menos un medio, el inverso aditivo va a ser el opuesto. Pero el inverso multiplicativo es el recíproco, es decir, cambiar la posición de las cifras. En este caso tenemos un medio, cambiamos de posición, la cifra ya no va a quedar un medio sino 2 sobre 1, y al resolverlo siempre me va a dar 1. ¿Listo? En la conmutativa no importa el orden de los factores, no se altera el resultado de la multiplicación o de la suma como tal. Entonces, si ustedes multiplican estos 2 quintos por 6 séptimos es igual que multiplicar 6 séptimos por 2 quintos. Y en la suma es lo mismo. Si voy a sumar un noveno con 3 cuartos es igual que sumar 3 cuartos con un noveno. ¿Listo? La distributiva respecto a la multiplicación como tal tenemos este producto, este factor, perdón acá, este un medio, lo vamos a distribuir en esta suma. Entonces lo que hacen es coger este factor, multiplicarlo por 4 séptimos y después este factor multiplicarlo por 2 séptimos y esos dos resultados se suman y ese es el proceso. Distribuimos un factor entre una suma. Recuerden que acá la suma pueden ser de 2, 3, 4, 5, 6 sumando la cantidad que sea.
y lo que distribuimos es el factor, no es más. Listo, básicamente ahora sí, lo que nos interesa como tal. Vamos a hacer un resumen rápido de esto, de las propiedades de las raíces. Vamos a ver los ejemplos en números racionales y arranquemos. Listo, entonces vamos a mirar las propiedades de las raíces. Entonces hay varias propiedades. La primera, tenemos la raíz de igual índice, el producto de raíces de igual índice. Recordemos, el producto es la multiplicación. Entonces la primera es la multiplicación. El mismo índice es este mismo de acá, el numerito que se pone aquí. Dentro de la raíz están dos números, estas cantidades, en este caso A y B, y el índice es el numerito pequeñito que se pone en la raíz. Ese es el índice, entonces por eso se llama producto de raíces de igual índice. Entonces lo vamos a ver aquí, producto de raíces de igual índice. Acá en este caso, cuando no se le pone nada, la raíz es cuadrada. Recordemos que cuando no se le pone un numerito aquí, la raíz es cuadrada, es decir, como tenemos un 2. Vamos a utilizar producto con este puntico como tal, grandecito, es un puntico. Recordemos una cosa, la multiplicación se puede ver con una X, el símbolo de multiplicación, con un puntico o con los dos paréntesis seguidos como tal, que se los expliqué en la clase pasada. Así se puede ver la multiplicación. Entonces vamos a ver el ejemplo aquí. Tenemos esta raíz, es el producto como tal. Como tienen el mismo índice, en este caso es este 2, entonces lo que hago es distribuir el 2 tercios con el 2 quintos en una misma raíz. Aplicamos la propiedad, eso es lo que se hace. Aplicar la propiedad, distribuyo este 2 tercios que está dentro de esta primera raíz y este 2 quintos que está en la segunda raíz, que están multiplicando dentro de una sola raíz porque tienen el mismo índice. Así se resuelve la primera como tal. En la siguiente, cuando vemos cociente de raíces de igual índice, recordemos, tenemos el mismo índice y vamos a hacer una división. Cociente es división, es igual perdón muchachos, es igual como tal que en la multiplicación que en el producto, pero haciendo una división. ¿Listo? Vamos a verlo. Entonces acá tenemos cociente de raíces de igual índice. Recuerden que estamos manejando números racionales. Entonces acá tenemos el mismo índice, el 3, y la operación es una división. Entonces lo que hago es distribuir este 5 cuartos y este 3 medios en una sola raíz y lo divido en una sola raíz con el mismo índice. Recuerden que tiene que ser el mismo índice. ¿Listo? Entonces acá se las muestro. Se puede mostrar de esta manera, como está acá, que así se aplica la propiedad, así como les estoy indicando, raíz cúbica de 5 cuartos dividido en 3 medios. O se puede mostrar de esta manera, miren la misma forma de acá, así, raíz cúbica de 5 cuartos dividido en la raíz cúbica de 3 medios, lo pongo en una sola raíz, es igual que hacer una sola raíz de 5 cuartos dividido en 3 medios. Las dos son iguales, estas dos de acá, se pueden escribir de esas dos maneras, pero al final la propiedad es que si yo tengo dos raíces como tal, con un mismo índice, en este caso es el 3, lo que hago es distribuir los números que están dentro del radical en una sola raíz con ese mismo índice, ya sea así o ya sea así. ¿Listo? Tercera propiedad, raíz de una raíz. Pueden haber varias, ¿sí? Dentro de una raíz como tal. Pueden haber varias, pueden ser raíz de una raíz y pueden ser varias raíces, pero vamos a manejar dos en el ejemplo como tal. Entonces lo que me dice raíz de una raíz es lo siguiente. Entonces tengo raíz de una raíz, tengo esta raíz quinta, esta raíz cúbica de 5 cuartos. Entonces lo que yo hago en raíz de una raíz es multiplicar los índices. Entonces multiplican los índices, 5 por 3, 15, y dejan esa raíz con el numerito 5 cuartos, como lo ven ahí. ¿Sí ven? Entonces en raíz de una raíz, aplicar la propiedad es multiplicar los índices, que serían este 5 y este 3. 5 por 3, 15.
y el número queda ahí en una sola raíz. Entonces, para que quede solo una raíz, ahí se aplica la propiedad. Listo, continuamos. La siguiente, potencia de una raíz. Recuerden que cuando estamos hablando de potencia de una raíz, es que vamos a elevar a un exponente esa raíz. Si acá tengo la raíz y la voy a elevar a un exponente. Vamos a verla. Potencia de una raíz. Acá tengo mi raíz cúbica de 5 cuartos y la estoy elevando a una potencia 2, al exponente 2. Entonces, lo que yo hago como tal, cuando estoy elevando a una potencia una raíz como tal, es que incluyo este 2, este exponente, dentro de la raíz, dentro del radical, y resuelvo como tal. Entonces sería raíz cúbica de 5 cuartos elevado al cuadrado. 5 cuartos lo elevo al cuadrado, es decir, voy a multiplicar este 5 por sí mismo 2 veces. Recordemos que las potencias me dicen que yo tengo que multiplicar la base tantas veces como me lo indique el exponente. Entonces 5 por 5, 25, y el de abajo también, 4 por 4, 16, y ahí quedó, raíz cúbica de 25 16avos. Así se expresa. ¿Listo? Vamos con la siguiente. La siguiente propiedad es ingresar un factor al interior de una raíz. ¿Cómo se ingresa un factor al interior de una raíz? De la siguiente forma. Entonces acá tengo mi factor, sería el 4 quintos. Lo estoy multiplicando por la raíz cúbica de 5 tercios. Entonces, para ingresar un factor a una raíz, siempre ese factor que se ingresa se tiene que elevar al mismo índice. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a ingresar un factor en una raíz, lo ingresan, pero lo elevan al mismo valor del índice. ¿Listo? Para poder ingresar un factor, siempre tienen que elevarlo al mismo valor del índice. Si acá fuera un 2, entonces se eleva al cuadrado. Pero como es un 3, se eleva al cubo. ¿Listo? Para poder ingresar un factor cuando se está multiplicando. Así se hace. La siguiente, vamos a hacer cambio de índice. ¿Cómo se cambia el índice de una raíz? Aplicando la propiedad. Recuerden, lo estamos aplicando las propiedades. ¿Listo? Entonces tengo la raíz cúbica de 5 tercios elevado al cuadrado. Esta es la raíz original. Pero para cambiar el índice, cambio de índice como tal, si yo le voy a agregar un 4 como tal, aquí en el índice, tengo que agregar ese 4 como tal dentro de mi raíz como tal. Tengo que agregar ese 4 para poder cambiar el índice. Y ya después lo que voy a hacer es multiplicar el 3 por el 4. En este caso acá lo dejé indicado, 3 por 4. Y arriba también lo voy a multiplicar ese 2 por 4. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Ese es el proceso para cambiar el índice. Ya no va a ser el índice 3, sino va a ser el índice 12, porque al multiplicar 3 por 4 les va a dar 12. Y también se cambia aquí arriba como tal el exponente. ¿Listo? Seguimos. Conversión de raíz a potencia. Entonces, cuando tenemos una raíz como tal, la tenemos que tener elevada a un exponente como tal, lo que está dentro del radical o raíz, para poder convertirla en potencia. Se saca lo que está dentro del radical, que sería la cantidad subradical, que en este caso sería el 5 tercios, y se eleva este de aquí, este 2, pasa a ser nuestro numerador, y el índice, que es el de acá afuera, pasa a ser el denominador. Así se convierte una raíz en potencia. ¿Listo? Esas son las propiedades, son las que vamos a aplicar en esta semana. Bueno, continuamos. Propiedades de las potencias. Entonces, propiedades de las potencias como tal, vamos a ver esta. Cuando un número esté elevado a la 0, siempre va a dar 1. Recordemos que la base siempre va a ser distinto de 0. Entonces 2 a la 0 va a dar 1. La siguiente propiedad, cuando está elevado a la 1, nos va a dar el mismo número. 2 a la 1 es igual a 2. ¿Listo? Ahora, cuando es esta, producto de potencias de igual base. La base es la A, entonces en este caso sería el 2, y tenemos un producto. Entonces se deja la misma base, que sería el 2, y se suman los exponentes, que sería el 2 y el 3.
Ahora, cociente de potencias de igual base. 2 a la 3 dividido en 2 a la 2 es igual. Se deja la misma base, pero se restan los exponentes. 3 menos 2 va a quedar 1. Ahora, cociente de una potencia como tal. Entonces acá tenemos una división y la tenemos elevada a una potencia. Entonces vamos a distribuir el exponente tanto en el numerador como en el denominador. Y ya el resto es resolverlo como tal. 2 a la 2, 4. 4 al cuadrado, 16. Acá se simplificó o se puede expresar de otras formas. Pero realmente lo que se hace es distribuir nuestro exponente tanto en el numerador como en el denominador. Y ya se resuelve. Esa es la propiedad. Ahora producto de potencias. Producto de una potencia va a ser, tengo el producto y distribuyo mi exponente en el 2, 2 a la 2 y en el 3, 3 a la 2 y después lo multiplico. Multiplico los resultados, 2 a la 2, 4, 3 por 3, 9 y multiplico esos dos resultados, 4 por 9, 36. ¿Listo? La siguiente, potencia de una potencia. Entonces lo que voy a hacer es dejar la misma base, en este caso el 2, y multiplico los exponentes. 2 y multiplico el 4 con el 2, 4 por 2, 8. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos como tal nuestra potencia como tal elevada a un exponente negativo, si tenemos como tal, en este caso tengo elevado a al menos 1, entonces lo que yo hago es resolver ese exponente, como es negativo, siempre voy a colocar el 1 dividido y resuelvo como tal esta potencia. Podría decirse, si fuera 2 a la 2, ejemplo, entonces colocaría 2, fuera 2 a la menos 2, perdón, 2 a la menos 2, coloco el 1 de primeras, lo divido y coloco el 2 a la 2 y me daría 4. Como está elevado a la menos 1, entonces lo que hago es, como para quitarle el negativo, coloco el 1 de primeras y divido, y ahí sí resuelvo como tal, porque siempre me va a dar 0, algo, siempre el resultado me va a dar 0, algo. ¿Listo? 0, algo, pero se va a expresar como número racional o como fracción. ¿Listo? Esos serían enteros. Ahora vamos a mirar cuando está elevado, vamos a pasar de una potencia a una raíz. Entonces tengo acá, en este caso, vamos a mirar el numerito, 2 elevado a la 1 medio, la va a pasar a raíz. Entonces, en las raíces ya lo vimos, cuando lo vamos a pasar de una raíz a una potencia. Entonces acá es lo mismo, nos devolvemos. Entonces acá tengo 2 elevado a 1 medio. Este 1 pasa a ser el exponente que hay dentro de nuestro numerito que queda dentro del radical. Y el 2 pasa a ser como tal el valor del índice y se pasa este 2 dentro del radical. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver con otro numerito en racionales. ¿Listo? Ahora tengo elevado acá este cociente elevado a un exponente negativo. Cuando tenemos un cociente elevado a un exponente negativo como tal, lo que hago es distribuir, o un número racional elevado a un exponente negativo, lo que hago es distribuir ese exponente negativo, pero para que quede positivo y quede bien desarrollado, lo que hago es cambiar de posición el numerador y el denominador. Si ven acá, mira, B y acá, entonces acá en este caso va a quedar el 2 arriba y el 3 abajo y el mismo exponente. En este caso es 1, entonces va a quedar el mismo número y al final quedar 2 tercios. Y el último, cuando elevo el 0 a cualquier exponente diferente de 0, obviamente el exponente siempre va a quedar 0. Listo, ahora sí los vamos a ver en racionales. Entonces en racionales la primera era todo número elevado a la 0 va a dar 1. Entonces acá tengo 2 quintos elevado a la 0 va a dar 1. Entonces en la clase, si quieren resolver como tal la pregunta que por qué da 1, se las puedo resolver, pero en la clase me preguntan si la necesitan. Pero la propiedad es todo número elevado a la 0 da 1. ¿Listo? Ahora, todo número elevado a la 1 da el mismo número. ¿Listo? Entonces 2 a la 5, perdón, 2 quintos elevado a la 1 va a dar 2 quintos.
Ahora la siguiente propiedad, producto de potencias de igual base. Estamos viendo las mismas propiedades pero con números racionales. Entonces, el producto de potencias de igual base, tengo mi base que es 2/5 y tengo una multiplicación. Entonces lo que hago es distribuir los exponentes y dejo la misma base. Si ven que es el 2/5, la misma base y se suman los exponentes. 5 más 3, 8. La siguiente, cociente de potencias de igual base, igual pero con la división. Entonces lo que voy a hacer es, tengo la misma base que sería 2/5, lo tengo ahí el 2/5 y voy a restar los exponentes. 8 menos 5 va a quedar 3 de exponente. 2/5 quedó igual la misma base. Ahora cociente de una potencia. Ahora el cociente de una potencia como tal, lo que yo hago es distribuir mi exponente tanto en el numerador como en el denominador. Y ya después lo resuelvo. Entonces 2/5 a la 3 sobre o dividido en 3/4 a la 3. Ya después lo desarrollo. 2 a la 3 va a ser 2 por 2 por 2, daría 8. 5 a la 3 va a ser 5 por 5 por 5, va a ser 125. Y el de abajo, que sería el denominador, que sería 3 por 3 por 3 arriba y abajo 4 por 4 por 4, 64. ¿Listo? Y así quedaría. ¿Listo? Esa es la propiedad. Después, ay, perdón, se me pasó. Listo. Esa sería la propiedad como tal. La siguiente, producto de una potencia. El producto de una potencia, lo que hacemos es lo siguiente. Recordemos que el producto es multiplicación. Entonces tenemos el producto de una potencia. Entonces, lo que voy a hacer es distribuir este exponente tanto en el primer numerito, primer factor, como en el segundo factor. Y eso es todo lo que yo hago. Y ya después lo desarrollo. 2 a la 3 es multiplicar 2 por 2 por 2, que sería 8. 5 a la 3 es 5 por 5 por 5, que sería 125. Y ahora el otro también lo desarrollo. Sería 3 por 3 por 3, que sería 27. 4 por 4 por 4, que sería 64. Y después lo desarrollo, lo multiplico. 8 por 27 me da 216. Y 125 por 64 me da 8000. Y al final pues lo simplificamos. Cuando lo mostramos simplificado, 27 sobre 1000. Pero en sí la propiedad es distribuir este 3 tanto en el primero, ¿sí ven? En el 2/5, como en el segundo, que sería el 3/4. ¿Listo? Esa es la propiedad como tal y ya después la desarrollamos. Ahora la siguiente, potencia de una potencia. Entonces cuando vamos a hacer potencia de una potencia, lo mismo que en enteros, igual. Lo que hacemos es dejar la base, que sería 2/5, y multiplicar los exponentes, que sería 3 por 2. Queda la misma base y quedaría el 6. Ahora, cuando es exponente negativo, lo mismo, ya la vimos como tal. El exponente negativo cuando tenemos un número racional, como tal, en este caso tengo 3/5, lo estoy mostrando como número racional. Lo que hago es distribuir este exponente negativo tanto arriba como abajo, pero cambio de posición los números. El 5 pasa arriba a numerador y el 3 pasa abajo a denominador y así se desarrolla. Ya después se resuelve 5 por 5 por 5, 3 por 3 por 3. Ahora vamos a pasar de potencia a raíz. Recordemos que la potencia tiene que estar elevada como tal, perdón, la base tiene que estar elevada a un exponente fraccionario. ¿Listo? Entonces en este caso el 2 pasa a ser mi numerito que queda dentro de la raíz y el 5 pasa a ser el índice y este número se mete dentro de la raíz. Eso es lo que se hace. Entonces se mete el número 5 séptimos dentro de la raíz, este 5 pasa a ser el índice, entonces va a quedar raíz quinta de 5 séptimos y este 2 de numerador pasa a estar elevado aquí, el exponente de este numerito. Después lo desarrollamos, que va a ser 5 por 5, 25, 7 por 7, 49. Sería raíz quinta de 25 49avos. Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Entonces, recuerden, en el correo me envían el trabajo para esta semana. Van a hacer ejercicios de propiedades de potencias y raíces con números racionales y de pronto algunos enteros. Para eso tenían que practicar por eso la vez pasada. Y va a ser lo de las propiedades que vimos conmutativa, asociativa, distributiva con números racionales.
Listo, eso va a ser, van a ser 2 puntos larguitos, tienen que mirar bien todo el proceso. Cualquier pregunta me dicen en la clase o cualquier pregunta por el correo también voy a estar pendiente. Listo, espero hayan entendido muchachos, no se les olvide enviar el trabajo. Los que tienen trabajos atrasados por favor me los envían también. Trabajos atrasados me dicen qué actividad me deben, los que me den actividades atrasadas yo les envío a los profesores como tal esta semana. Mejor dicho, ustedes ya lo van a recibir el mismo lunes o martes, ya van a estar recibiendo las notas que llevan. Si tienen preguntas de eso también me pueden escribir al correo. Generalmente cuando las notas son muy bajitas es porque la actividad les quedó mal realizados los ejercicios o alguna cosa. Igual me preguntan. Y los que no me han enviado actividades, por favor, envíenme la actividad que no me han enviado, porque si ya estamos sacando notas, ya estamos terminando periodo, se van a quedar sin nota y van a perder la asignatura. Entonces, por favor, muchachos, muchas gracias.